La sala estaba casi en silencio. Solo el zumbido bajo de la maquinaria y el suave resplandor de una pantalla de radar rompían la oscuridad dentro del Centro de Información de Combate del USS Lexington. En aquella tranquila mañana de junio de 1944, un solo oficial de dirección de casas observaba finas trazas verdes desplazarse de manera constante por el alcance, cada una un avión distante cruzando el mar de Filipinas. No podía ver al enemigo con sus ojos, pero podía leer cada intención escrita en esos puntos errantes. 69 aviones japoneses se dirigían directamente hacia la flota americana, todavía sin saber que ya estaban expuestos. Sobre el océano, los pilotos japoneses creían estar cumpliendo una misión familiar: localizar los portaaviones, lanzarse en picada, golpear con fuerza y regresar a casa. Confiaban en su entrenamiento, en su coraje y en la doctrina que había llevado a la Marina Imperial a través de años de guerra. Lo que no sabían era que otro tipo de guerra se desarrollaba bajo ellos, en una sala en penumbra donde la información se había convertido en un arma. Una pregunta flotaba sobre ese trazado de radar, una pregunta que todavía resuena hoy. Cuando un solo sistema puede guiar a docenas de F-6F Hellcats hasta la posición perfecta, ¿qué oportunidad tiene realmente la habilidad individual? 2 años antes de que estas trazas verdes aparecieran en la pantalla de Lexington, la Marina de los Estados Unidos había aprendido una verdad dolorosa en Midway. En 1942, los portaaviones americanos lucharon con valentía pero a ciegas. Los radares eran primitivos, la comunicación a través de la fuerza de trabajo estaba fragmentada y la dirección de casas se basaba en la intuición más que en la información. Los pilotos se lanzaban al cielo con solo un entendimiento parcial de lo que les esperaba. Los barcos ardieron no porque sus tripulaciones carecieran de coraje, sino porque la Marina carecía de un sistema capaz de posicionar a sus defensores en el momento crítico. Ese fracaso marcó el comienzo de una transformación. El almirante Chester Nimitz y su Estado Mayor estudiaron qué había salido mal. Examinaron experimentos británicos con intercepciones controladas por radar, revisaron cada comunicación perdida y reconstruyeron la doctrina de defensa de portaaviones desde sus cimientos. A finales de 1942, el Boletín Táctico 4TW-42 estandarizó los procedimientos de dirección de casas en toda la flota del Pacífico. 2 meses después, el almirante Ernest King dio nombre al nuevo centro neurálgico, el Centro de Información de Combate. Lo que emergió no fue una sola invención, sino un marco, una forma de combinar detección por radar, trazado y mando en tiempo real en un único proceso integrado. A comienzos de 1944, cada portaaviones importante americano tenía un TIC dedicado, dotado de operadores de radar entrenados, encargados del trazado con lápiz graso y oficiales de dirección de casas que entendían cómo convertir las señales en bruto en decisiones tácticas. El SIG ya no reaccionaba ante el enemigo. Lo anticipaba. El sistema se puso a prueba por primera vez el 11 de junio de 1944 sobre Saipan. La Fuerza de Tarea 58 lanzó un enorme ataque y los cazas japoneses ascendieron para enfrentarlo. Esperaban un combate aéreo caótico. En su lugar, encontraron F-6F Hellcats esperando a precisas altitudes y rumbos, posicionados no por suerte sino por control de cazas dirigido por radar. 4 días después, un pequeño grupo de aviones torpederos japoneses se acercó desde Guam. El radar americano los detectó a 80 millas. Los Hellcats interceptaron antes de que los atacantes vieran jamás a los portaaviones. 6 aviones cayeron. 1 huyó. Ninguno alcanzó a la flota. Estos encuentros dejaron a los pilotos japoneses inquietos. Los americanos parecían aparecer de la nada, perfectamente colocados, como si los guiara un conocimiento que ningún ojo humano podía aportar. Lo que los japoneses no podían saber era que ya no estaban luchando contra pilotos individuales. Estaban combatiendo un sistema que podía rastrear cada movimiento desde el momento en que un avión despegaba de la pista. Hacia mediados de junio de 1944, el escenario estratégico estaba listo. El vicealmirante Hisaburo Osawa
mandaba 9 portaaviones japoneses, más de 400 aviones embarcados, y esperaba el apoyo de 300 aparatos basados en tierra desde Guam, Rota y Tinian. Su plan se basaba en la confianza, superior alcance, un vasto espacio de batalla y la creencia de que las defensas americanas serían sobrepasadas por ataques simultáneos desde múltiples direcciones. Al otro lado del mar, el almirante Raymond Spruance y el almirante Mark Meecher se preparaban para el golpe. Submarinos americanos ya habían avistado la flota de Ozawa. Los descifradores de códigos habían leído las intenciones japonesas. Los equipos de dirección de cazas en la Fuerza de Tarea 58 aguardaban dentro de sus sisi en penumbra, sabiendo que cuando llegara el ataque, la información se movería más rápido que el acero. Y así, en la mañana del 19 de junio, las primeras trazas del ataque japonés aparecieron en los alcances de radar. Se avecinaba una batalla, una moldeada no por encuentros fortuitos en el cielo, sino por el sistema que lo veía todo. Cuando la primera formación japonesa apareció como un racimo compacto en la pizarra transparente de trazado dentro del Centro de Información de Combate de Lexington, la sala pareció volverse aún más silenciosa. El oficial de dirección de cazas se situó detrás de los encargados del trazado, observando las marcas deslizarse hacia el este a través del vidrio. Hellcats ya estaban en el aire en patrulla aérea de combate rutinaria, dispersos a lo largo de millas de cielo y en altitudes por capas. Ahora debían convertirse en un único arma coordinada. El proceso se desplegó con precisión ensayada. Los operadores de radar daban alcance y rumbo. Los trazadores marcaban cada actualización con lápiz graso. El director de cazas calculaba la geometría de intercepción, el ángulo de aproximación, la ventaja de altitud, el momento en que velocidad y tiempo convergerían. Luego venían las instrucciones, calmadas y concisas por radio VHF. Gira a la izquierda rumbo 270. Sube a Ángeles 18. Bogey rumbo 295, alcance 60 millas. Todos los pilotos escucharon la misma voz firme. Incursión. 1. 17 minutos que cambiaron todo. 69 aviones japoneses se aproximaron en formación disciplinada. Ceros, bombarderos en picada y aviones torpederos moviéndose hacia las formas distantes de los portaaviones americanos. Creían que la patrulla aérea de combate estaría en algún lugar cerca de la flota, orbitando sin guía precisa. En su lugar, los F-6F Hellcats comenzaron a reunirse en un solo punto 70 millas al oeste de la fuerza de tarea, exactamente donde debía producirse la intercepción. A las 10:23, la división líder reportó contacto visual. Bandits High, 12 o'clock. El director de cazas emitió la orden. Tally ho. Execute. Los Hellcats bajaron el morro y se lanzaron a través del aire matinal. Atacaron desde arriba y por delante, la posición perfecta. La formación japonesa se fracturó al instante. Los pilotos que intentaron virar y combatir encontraron el cielo ya lleno de aparatos americanos. En cuestión de minutos, 42 aviones enemigos cayeron. Los supervivientes huyeron o se sumieron en el desorden. Ninguno alcanzó los portaaviones americanos. Incursión 2. Un sistema repite su patrón. Apenas habían cesado los últimos ecos de la incursión. 1. Cuando las pantallas de radar volvieron a iluminarse. 109 aviones aproximándose desde el noroeste. El grupo Essex asumió la intercepción principal, con Lexington y Bunker Hill lanzando cazas adicionales. Muchos Hellcats del primer enfrentamiento permanecían en el aire y fueron inmediatamente reorientados. Los japoneses mantuvieron una disciplina doctrinal perfecta, vuelo recto, altitud constante, sin maniobras evasivas. La doctrina suponía un enemigo sin conciencia situacional. Les había servido bien en 1942. En 1944 los condenó. Los cazas americanos encontraron la formación a 60 millas de la flota. 70 aviones japoneses cayeron.
Los pocos que continuaron fueron derribados por fuego antiaéreo o forzados al mar. De nuevo, ningún portaaviones fue alcanzado. Incursión 3 e Incursión 4. El punto de quiebre, la tercera ola. 47 aparatos desde el norte. Encontró Hellcats casi en cuanto cruzaron el alcance del radar. Si decayeron, el resto abandonó el ataque antes que volar en otra trampa invisible. La cuarta ola nunca encontró la flota. Bajo de combustible, estresados y desorientados, se dirigieron hacia Guam. 27 cazas americanos los interceptaron sobre Orotty Field mientras daban vueltas para aterrizar. 30 aviones japoneses fueron derribados, otros fueron destruidos en tierra. A última hora de la tarde, el cielo pertenecía enteramente a los americanos. En un solo día, más de 300 aviones japoneses desaparecieron de la guerra. Y a pesar de todo el caos sobre el mar, la victoria había sido guionizada en otro lugar, en el tenue resplandor de una pantalla de radar. Puntos de inflexión y consecuencias. Portaaviones perdidos, tripulaciones aéreas desaparecidas y un futuro deshilachado, 500 palabras. Mientras los directores de cazas americanos destrozaban oleada tras oleada sobre el mar de Filipinas, una lucha más silenciosa, pero igualmente decisiva, se desarrollaba bajo la superficie. A las 08:16 de esa misma mañana, el submarino USS Albacore avistó el buque insignia japonés Taiho. Sin tiempo para fijar una solución de tiro perfecta, el capitán ordenó un lanzamiento apresurado de torpedos. 6 salieron de los tubos. Uno de ellos intersectaría con el destino. El suboficial Sakio Kamatsu, que acababa de despegar en un bombardero en picada Yokosuka, vio las estelas de los torpedos cortando hacia su portaaviones. En un momento que capturó la feroz devoción de los aviadores navales japoneses, salió de la formación y se lanzó directamente contra el torpedo más cercano. Su aparato impactó la carga explosiva y desapareció en una sola detonación. Murió al instante. El torpedo fue destruido, pero otro halló su blanco. Los tanques de estribor del Taiho se rompieron, llenando compartimentos con un vapor invisible y volátil. Al principio el daño pareció manejable. Taiho continuó operaciones de vuelo, mientras los ingenieros investigaban los vapores que se extendían. Entonces vino la decisión fatal: aumentar la ventilación para despejar las cubiertas. En vez de eso, el sistema llevó vapor de combustible por todo el buque. Horas después, una chispa, nadie supo de dónde, desencadenó una explosión que rasgó el portaaviones desde dentro. Los incendios recorrieron los pasillos. A última hora de la tarde, el destino del Taiho estaba sellado. Más de 1,500 tripulantes perecieron mientras el buque se hundía bajo el mar. No muy lejos, otro gigante moría. USS Kavala había localizado al Shokaku, veterano de Pearl Harbor y del Mar del Coral. 3 torpedos impactaron de lleno. El portaaviones estalló en columnas de fuego. Su tripulación combatió las llamas con valentía, pero la gasolina de aviación alimentando el incendio hizo imposible la supervivencia. A media tarde, Shokaku se volcó y desapareció. 887 marineros se fueron con ella. El cielo ya había arrebatado el brazo aéreo de Japón. Ahora el mar reclamaba sus naves. Estas pérdidas agravaron una crisis que Japón no pudo resolver. Antes de la guerra, la Marina Imperial había entrenado aproximadamente a 500 pilotos altamente cualificados para portaaviones. Para junio de 1944 quedaban menos de 1,000. Las carencias de guerra forzaron que los programas de entrenamiento se redujeran de 2 años a unos pocos meses. El combustible escaseaba. Las horas de vuelo eran mínimas. Tripulaciones inexpertas se enfrentaban a pilotos americanos veteranos, volando el F-6F Hellcat, dirigidos con precisión matemática por control de cazas vinculado al radar. El resultado fue trágicamente predecible. El 20 de junio, los americanos pasaron a la ofensiva. El vicealmirante Mark Mitcher ordenó un ataque nocturno de largo alcance sobre la flota japonesa en retirada,
sabiendo que los aviones tendrían que regresar en la oscuridad con poco combustible de sobra. Fue una decisión audaz impulsada por la or oportunidad. even communicate El ataque tuvo éxito, effectively pero el by regreso fue radio. angustioso. Pilotos amerizaron en la oscuridad. Algunos se estrellaron en el mar. Otros no encontraron sus portaaviones. Entonces Mitchell pronunció una de las órdenes más recordadas de Rabaul la guerra: Airfield, New enciendan Britain. las luces. A través del Pacífico, la Fuerza de Tarea 58 se iluminó como una ciudad flotante. Luces de navegación, focos, lámparas de señales brillando en la noche. Violó todas las reglas de disciplina bélica, sin embargo salvó vidas. Uno por uno, los pilotos encontraron el camino a casa. Al final del 19 y 20 de junio, Japón había perdido más que aviones y portaaviones. Había perdido el núcleo de su aviación naval y la capacidad de disputar el Pacífico. El punto de inflexión había llegado, no con un solo golpe, sino por el peso acumulado de un sistema que los japoneses no pudieron ver ni contrarrestar. Desde el lado americano, la batalla del mar de Filipinas reveló una verdad que se había ido gestando desde Midway. La victoria en la guerra moderna pertenecería no simplemente a la nación con mejores armas, sino a la nación que pudiera integrar esas armas en un sistema coherente. El F-6F Hellcat fue un caza robusto y capaz, y los pilotos americanos estaban superbamente entrenados, pero ninguno habría alcanzado tal dominio sin el control de cazas dirigido por radar. Dentro de cada centro de información de combate, la información se movía con un propósito, vinculando detección, comunicación y ejecución en una cadena sin fisuras. El resultado fue que una arquitectura defensiva que ninguna formación japonesa pudo penetrar. Para Japón, el contraste fue devastador. La Marina Imperial poseía aviadores hábiles, ingenieros talentosos e incluso radar propio, pero sus portaaviones permanecían aislados entre sí en la práctica. Cada barco rastreaba sus propios contactos. Cada uno dirigía sus propios cazas. La doctrina enfatizaba la iniciativa individual, una cualidad admirable en la cabina, pero un defecto fatal al enfrentarse a una fuerza que operaba como un todo unificado. En 1941, tales métodos habían sido efectivos. Para 1944 eran irremediablemente obsoletos. Los líderes japoneses reconocieron la ventaja americana demasiado tarde y carecían de la capacidad industrial u organización para replicarla antes de que su brazo aéreo colapsara. Estratégicamente, las consecuencias se extendieron mucho más allá del mar de Filipinas. Con la aviación naval japonesa destrozada, el avance americano por el Pacífico se aceleró. Saipan cayó el 9 de julio, Tinian el 1 de agosto, Guam el 10 de agosto. Las Marianas se convirtieron en la base avanzada para los B-29 que pronto atacarían directamente el territorio japonés. La ilusión de una posible victoria japonesa se disolvió. El primer ministro Hideki Tojo dimitió menos de un mes después del desastre de los portaaviones, un reconocimiento implícito de que la posición estratégica de Japón se había vuelto insostenible. A nivel mundial, los militares tomaron nota. Tras la guerra, cada marina importante adoptó alguna forma de coordinación centralizada de defensa aérea modelada en el psique americano. La Unión Soviética desarrolló sus propios sistemas. La Royal Navy refinó sus técnicas tempranas de radar. La OTAN construyó doctrina alrededor de la detección integrada y el control de intercepciones. Las redes de batalla modernas, Aegis, aeronaves de alerta temprana embarcadas, centros de mando vinculados, pueden rastrear su linaje hasta los principios probados en junio de 1944. En el mar de Filipinas, Estados Unidos demostró que la información correctamente recolectada y correctamente utilizada podía superar al coraje, al alcance e incluso a la superioridad numérica. Pues fue un cambio en la naturaleza de la guerra misma y el mundo nunca volvió a luchar de la misma manera. Cuando volvemos a ese centro de información de combate en penumbra, a bordo del USS Lexington, casi podemos ver las siluetas de los oficiales estudiando los resplandores de los alcances de radar. Sin medallas,
sin gloria. Solo manos firmes y concentración silenciosa. Sus nombres rara vez se registraron, sus acciones rara vez se celebraron, y sin embargo el resultado de la batalla del mar de Filipinas descansó en su capacidad para transformar datos en bruto en dirección precisa. Mientras los F-6 de Hellcats trazaban arcos en el cielo, la verdadera arquitectura de la victoria se dibujaba con lápiz graso en una pizarra Lieutenant transparente. Sadaki Ese contraste Akamatsu, sigue one siendo of the una de few las lecciones surviving perdurables de veterans, junio de 1944. La aviación naval japonesa poseía un coraje extraordinario y una tradición de vuelo disciplinado. El sacrificio del suboficial Saki Okamatsu, lanzando su aparato contra la trayectoria de un torpedo para proteger al Taiho, refleja un nivel de devoción que pocos guerreros en cualquier era podrían igualar. Pero el coraje por sí solo no pudo vencer a un sistema construido sobre la integración. El control de cazas dirigido por radar no solo guió aviones, remodeló el campo de batalla. Convirtió la información en poder. Aseguró que los cazas americanos se enfrentaran a cada amenaza en el lugar perfecto y en el momento perfecto. Por eso la batalla del mar de Filipinas no solo es un triunfo táctico, sino un punto de inflexión en la guerra moderna. Estados Unidos demostró que cuando detección, comunicación y acción coordinada convergen, el resultado es abrumador. La doctrina japonesa, forjada en una era anterior de observación visual e iniciativa individual, simplemente no pudo mantener el ritmo. Al final, el F-16 Hellcat fue más que un caza superior. Fue el borde visible de un sistema invisible que podía ver más lejos, reaccionar más rápido y golpear con certeza. El legado se extiende mucho más allá de 1944. Cada centro de información de combate en cada buque de guerra moderno, cada red de batalla integrada, cada aeronave de alerta temprana que vigila hoy traza su linaje hasta aquellos primeros experimentos en el Pacífico. Los principios probados en el mar de Filipinas siguen guiando a las marinas de todo el mundo. Ver la amenaza primero, compartir la imagen, actuar como uno. Y así planteamos una pregunta final, que trasciende la historia. ¿Qué aprendemos cuando un sistema entero demuestra ser más fuerte que la habilidad individual? Para muchos espectadores, especialmente aquellos que han servido o conocido a alguien que lo hizo, esta historia es más que un relato de victoria. Es un recordatorio de que la disciplina, el entrenamiento y la coordinación pueden dar forma al destino de las naciones. Si esta batalla te habla, si la historia del mar de Filipinas, el F-6F Hellcat y el Centro de Información de Combate te recuerda a alguien que conociste o algo que aprendiste, comparte tus pensamientos abajo. Y si quieres seguir explorando las lecciones que la historia aún guarda para nosotros, considera suscribirte para que podamos continuar este viaje juntos.